La Radioteca de los Sueños. La palabra y la música de los pueblos. Un programa de Francisco Torija Sane. Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas noches. Vuelve la Radioteca de los Sueños, una audición que pretende acompañarlos hoy con la voz del escritor uruguayo Mario Benedetti y, como siempre, con un poco de música. Mario Benedetti nació en Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó, en 1920. Su familia, muy humilde, se radicó en Montevideo cuando él contaba 4 años. En 1928 ingresó en el colegio alemán, pero su padre lo retiró cuando le enseñaron a hacer el saludo nazi. Sus primeros versos los escribió en alemán. Como para el poeta no hay palabras ajenas a la poesía, en base a conceptos propios de la teoría militar, escribió este poema. Escuchemos su voz. Táctica y estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Mario Benedetti quizás haya oído en el colegio alemán
esta marcha de los cazadores de origen bávaro que acabamos de escuchar interpretada por Otto Ebner y su conjunto de vientos. Mario Benedetti cursó sus estudios secundarios en el Liceo Miranda de Montevideo. A los 14 años dejó los cursos regulares rindiendo las materias en condición de libre y comenzó a trabajar en una empresa de repuestos para automóviles. De allí en adelante fue autodidacta y nunca recibió un título. La percepción de los rasgos esenciales de un jardín botánico, sus senderos o los claroscuros de sus árboles, facilitó a Mario Benedetti convertirlo en un lugar universal. En este extenso poema se refirió al de Montevideo, pero solo lo sabemos por algunas pistas. Por ejemplo, la alusión al tranvía que pasa por las calles Millán y Reyes remite al Museo Botánico ubicado al costado del Parque del Prado. Escuchemos algunas secuencias. A la izquierda del roble. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el jardín botánico es un parque dormido en el que uno puede sentirse árbol o prójimo, siempre y cuando se cumpla un requisito previo, que la ciudad exista tranquilamente lejos. El secreto es apoyarse, digamos, en un tronco y oír a través del aire que admite ruidos muertos cómo en Millán y Reyes galopan los tranvías. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el jardín botánico siempre ha tenido una agradable propensión a los sueños, a que los insectos suban por las piernas y la melancolía baje por los brazos hasta que uno cierra los puños y la atrapa. Después de todo, el secreto es mirar hacia arriba y ver cómo las nubes se disputan las copas y ver cómo los nidos se disputan los pájaros. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero las parejas que huyen al botánico, ya desciendan de un taxi o bajen de una nube, hablan por lo común de temas importantes y se miran fanáticamente a los ojos, como si el amor fuera un brevísimo túnel y ellos se contemplaran por dentro de ese amor. Aquellos dos, por ejemplo, a la izquierda del roble, también podría llamarlo almendro o araucaria, gracias a mis lagunas sobre Pan y Linneo, hablan y por lo visto las palabras se quedan conmovidas a mirarlos, ya que a mí no me llegan ni siquiera los ecos. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero es lindísimo imaginar qué dicen, sobre todo si él muerde una ramita y ella deja un zapato sobre el césped, sobre todo si él tiene los huesos tristes y ella quiere sonreír, pero no puede. Para mí que el muchacho está diciendo lo que se dice a veces en el jardín botánico. Ayer llegó el otoño, el sol de otoño, y me sentí feliz como hace mucho. Qué linda estás, te quiero. En mi sueño de noche se escuchan las bocinas, el viento sobre el mar, y sin embargo aquello también es el silencio. Mírame así, te quiero. Yo trabajo con ganas, hago números, fichas, discuto con cretinos, me distraigo y blasfemo. Dame tu mano, ahora, ya lo sabes, te quiero. Pienso a veces en Dios, bueno, no tantas veces, no me gusta robar su tiempo. Y además está lejos, vos estás a mi lado. Ahora mismo estoy triste y te quiero. Ya pasarán las horas, la calle como un río, los árboles que ayudan, el cielo, los amigos. Y qué suerte, te quiero. Hace mucho era niño, hace mucho, y qué importa. El azar era simple como entrar en tus ojos. Déjame entrar, te quiero. Menos mal que te quiero. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el jardín botánico es un parque dormido que solo se despierta con la lluvia. Ahora la última nube ha resuelto quedarse
y nos está mojando como alegres mendigos. El secreto está en correr con precauciones a fin de no matar ningún escarabajo y no pisar los hongos que aprovechan para nacer desesperadamente. Sin prevenciones me doy vuelta y siguen aquellos dos a la izquierda del roble, eternos y escondidos en la lluvia, diciéndose quién sabe qué silencios. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero cuando la lluvia cae sobre el botánico, aquí se quedan solo los fantasmas. Ustedes pueden irse, yo me quedo.
La leyenda de Psige y Eros, extraída de la novela Las Metamorfosis, escrita por el romano Lucio Apuleyo, cuenta que la diosa Venus, celosa de la belleza de la mortal Psige, mandó a su hijo Eros, Cupido para los romanos, para que lance un hechizo que impida que alguien se enamore de ella. La familia de Psige la envía a una montaña para que encuentre un esposo humano. Eros la encuentra allí y dispara su flecha, pero se hiere a sí mismo. Se enamora entonces de Psige, a quien convierte en su amante y prometida, con la condición de que jamás lo miraría a la cara. Sin embargo, Psige lo observa durante la noche y lo reconoce. Eros la abandona y castiga por su comportamiento, pero Júpiter los ayuda para que se casen en una gran celebración. César Franck compuso un poema sinfónico coral en base a esta historia. Lo dividió en 3 partes. La tercera comienza con el reconocimiento de Eros por parte de Psige. Escuchamos esa secuencia en versión del coro de cámara Caligrams y la orquesta Ondas Plurales, conducidos por Marc-Olivier Dunat. Mario Benedetti, antes de cumplir 18 años, comenzó el noviazgo con Luz López Alegre, quien sería su única mujer. Para esa época había conseguido un trabajo en Buenos Aires, donde residió entre 1938 y 1941. Pero su novia y la soledad lo hicieron regresar a Montevideo. Mario Benedetti conoció el mundo de las oficinas y lo registró en sus cuentos montevideanos de 1959. Se consolidó como narrador en 1960 con su novela La Tregua. Sus obras publicadas abarcan además la crítica literaria, teatral y cinematográfica, el ensayo y la poesía. En ellas recupera paisajes y costumbres sin olvidar el dolor de las épocas difíciles. Fue un sutil cronista de su tiempo y registró también los sutiles gestos nacidos del amor humano. En un relato en forma de poema nos cuenta una tierna historia con rasgos de humor. Los formales y el frío. ¿Quién iba a prever que el amor ese informal se dedicara a ellos, tan formales? Mientras almorzaban por primera vez, ella muy lenta y él no tanto, y hablaban con sospechosa objetividad de grandes temas en 2 volúmenes, su sonrisa, la de ella, era como un augurio o una fábula. Su mirada, la de él, tomaba nota de cómo eran sus ojos, los de ella, pero sus palabras, las de él, no se enteraban de esa dulce encuesta. Como siempre o como casi siempre, la política condujo a la cultura, así que por la noche concurrieron al teatro sin tocarse una uña o un ojal, ni siquiera una hebilla o una manga. Y como a la salida hacía bastante frío y ella no tenía medias, solo sandalias por las que asomaban unos dedos muy blancos e indefensos, fue preciso meterse en un boliche. Y ya que el mozo demoraba tanto, ellos optaron por la confidencia extra seca y sin hielo, por favor. Cuando llegaron a su casa, la de ella, ya el frío estaba en sus labios, los de él. De modo que ella, fábula y augurio, le dio refugio y café instantáneos. 1 hora apenas de biografía y nostalgias, hasta que al fin sobrevino un silencio. Como se sabe en estos casos, es bravo decir algo que realmente no sobre. Él probó: solo falta que me quede a dormir. Y ella probó: ¿por qué no te quedás? Y él: no me lo digas 2 veces. Y ella: bueno, ¿por qué no te quedás? De manera que él se quedó en principio a besar sin usura sus pies fríos, los de ella,
Después ella besó sus labios, los de él, que a esa altura ya no estaban tan fríos, y sucesivamente así, mientras los grandes temas dormían el sueño que ellos no durmieron. Este poema de Benedetti tuvo un final feliz. Quizás sea la antítesis del cuento popular ruso acerca de Sneguroshka, la doncella de la nieve, recogido por Alejandro Ostrovsky. Es la hija de la primavera y de la helada, y su corazón es incapaz de sentir amor. Su madre se apiada de ella y le da esta posibilidad, pero en cuanto se enamore, el corazón se le habrá de calentar y ella se derretirá. Así sucede, pero este sacrificio interrumpe el invierno que durante 15 años había asolado a su país. Piotr Ilich Chaikovsky le puso música incidental y también fue adoptado por Nikolai Rimsky-Korsakov para una ópera con el mismo nombre. Escuchemos el aria Recogiendo frutos con amigos por Anna Viculina con la orquesta dirigida por Fabio Mastrangelo. En el próximo poema
Mario Benedetti hablará acerca de un amor ausente y su sentimiento de desvelo. Las horas no tienen sentido y la noche es pródiga en el recuerdo apasionado que revisa las heridas que no se curan. La amada se oculta y el orgullo hace de su corazón una coraza. El poeta admite que es imposible poseerla, de manera que el amor es un complejo sistema de placer y sufrimiento. Al final cree que el encuentro habrá de suceder y que volverá a sentir su despedida. Corazón coraza. Porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón coraza, porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero y peor que muero, si no te miro, amor, si no te miro. Porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero, porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte, aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga y no. Paulina Hall, pianista y compositora noruega, vivió entre 1890 y 1969. Su obra estuvo cercana al impresionismo francés y a la música alemana de Weill y Hindemith. Recién escuchábamos Erotic, opus 1, número 2, por Ingrid Adnes. Mucho agradeceré que expresen su opinión sobre este programa o que sugieran poetas cuyas voces quisieran escuchar. Pueden escribir un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com. Junto a Francisco Torija Sane, continuamos compartiendo la Radioteca de los Sueños.
El estilo kitsch, palabra de origen alemán, es una forma artística de expresar una felicidad sin grandes metas intelectuales. Lo kitsch busca el placer en la abundancia de formas y colores. Mario Benedetti escribió un poema kitsch, pero curiosamente recurre a una forma clásica. Soneto kitsch a una mengana. Yo, fulano de mí, llevo conmigo tu rostro en cada suerte de mi historia. Tu cuerpo de mengana es una gloria y por eso al soñar sueño contigo. Luego, si el sueño acaba, te persigo, soñando te despierto, es una noria que rodea tu eco en mi memoria y te cuenta esos sueños que te digo. Así, sin intenciones misteriosas, sé que voy a elegir de buena gana de mi viejo jardín solo tus rosas, de las altas ventanas tu ventana, de los signos del mar tu mar de cosas, y de todo el amor tu amor mengana. En el mundo del espectáculo hubo quien fue llamado el rey del kitsch. Se trata de Blasio Valentino Liberace, conocido simplemente como Liberace. Fue alumno de Paderewski y podría haber sido un gran concertista, pero optó por las candilejas del disparate, conquistando fortunas y multitudes con un barroquismo de billutería, sobre vestimentas coloridas y pianos decorados. Mucho se habló acerca de sus excentricidades y escándalos sexuales, y quedaron muchas grabaciones de eso que podría llamarse música kitsch. Escuchemos una vieja grabación de Mamá Yo Quiero. Es frecuente escuchar que no hay malas palabras sino malas ideas. Resulta un buen ejemplo alguna expresión empleada por Benedetti en el poema que vamos a escuchar. En este caso creo que responde a una necesidad de expresión que llega a alcanzar rigor estético. Hombre que mira la luna, es decir, la miraba, porque ella se ocultó tras el biombo de nubes, y todo porque muchos amantes de este mundo le dieron sutilmente el olivo. Con su brillo reticente la luna durante siglos consiguió transformar el vientre amor en garufa cursilínea, la injusticia terrestre en dolor lapislázuli.
Cuando los amantes ricos la miraban desde sus tedios y sus pabellones, satelizaba de lo lindo y oía que la luna era un fenómeno cultural. Pero si los amantes pobres la contemplaban desde su ansiedad o desde sus hambrunas, entonces la menguante entornaba los ojos porque tanta miseria no era para ella. Hasta que una noche casualmente de luna, con murciélagos suaves, con fantasmas y todo, esos amantes pobres se miraron a dúo, dijeron: no va más, al carajo Selene. Se fueron a la cama de sábanas gastadas, con acre olor a sexo deslunado, su cama nido de crujiente vaivén, y libres para siempre de la luna lunática, fornicaron al fin como Dios manda, o mejor dicho, como Dios sugiere. Carmina Burana es el título en latín de una colección de cantos de los siglos XII y XIII que fueron encontrados en 1803 en la abadía de Bura Santi Benedicti en Baviera. Karl Orff utilizó algunos pasajes para su cantata del mismo nombre. El que escuchamos tiene un contenido muy afín con el poema de Benedetti. El texto es este: si un muchacho y una muchacha yacen en una pequeña habitación, feliz su unión. A medida que el amor aumenta y desde su intimidad, el tedio es lanzado lejos y empieza un inefable juego en sus miembros, sus brazos, sus labios. Interpretó la Orquesta y Coro Nacionales de España, conducidos por Rafael Friubeck de Burgos. Mario Benedetti viajó a Europa y a los Estados Unidos como periodista. En 1973, ante el golpe militar en su país, se exilió primero en Buenos Aires, luego en Cuba y después en Palma de Mallorca. En 1983 fijó su residencia en Madrid, alternándola con Montevideo, hasta su fallecimiento ocurrido en esta última ciudad en 2009. En el libro Preguntas al azar encontramos un poema con un poco de humor e ironía. Historia de vampiros. Era un vampiro que sorbía agua por las noches y por las madrugadas, al mediodía y en la cena. Era abstemio de sangre, y por eso el bochorno de los otros vampiros y de las vampiresas. Contra viento y marea se propuso fundar una bandada de vampiros anónimos. Hizo campaña bajo la menguante, bajo la llena y la creciente. Sus modestas pancartas proclamaban: vampiros, beban agua, la sangre trae cáncer. Es claro, los quirópteros, reunidos en su ágora de sombras, opinaron que eso era inaudito. Aquel loco, aquel alucinado, podía convencer a los vampiros flojos, esos que liban boldo tras la sangre. De modo que una noche con nubes de tormenta, 5 vampiros fuertes, sedientos de matíes, plaquetas, leucocitos, rodearon al chiflado, al insurrecto, y acabaron con él y su imprudencia. Cuando por fin la luna pudo asomarse, vio allá abajo el pobre cuerpo del vampiro anónimo, con 5 heridas que manaban, formando un gran charco de agua. Lo que no pudo ver la luna
fue que los 5 ejecutores se refugiaban en un árbol y a su pesar reconocían que aquello no sabía mal. Desde esa noche que fue histórica, ni los vampiros ni las vampiresas chupan más sangre. Resolvieron por unanimidad pasarse al agua. Como suele ocurrir en estos casos, el singular vampiro anónimo es venerado como un mártir. El vampiro es una ópera de Wilhelm Boybrecht, nacido en Hannover en 1795. Fue estrenada en Leipzig en 1828, pero hoy se representa muy raramente. En ella las tropelías del vampiro acaban cuando es muerto por un rayo. Escuchemos una parte de la obertura en versión de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, dirigida por Fritz Rieger. La nostalgia es un sentimiento negativo que significa dolor por lo que ya no está. Quizás sea más adecuada para evocar sin dolor la palabra recuerdo. Entonces, podría ser que la soledad con recuerdos se transforme en refugio. Benedetti habló acerca de una soledad que contiene a todas las nostalgias.
Rostro de vos. Tengo una soledad tan concurrida, tan llena de nostalgias y de rostros de vos, de adioses hace tiempo y besos bienvenidos, de primeras de cambio y de último vagón. Tengo una soledad tan concurrida que puedo organizarla como una procesión, por colores, tamaños y promesas, por época, por tacto y por sabor. Sin un temblor de más, me abrazo a tus ausencias, que asisten y me asisten con mi rostro de vos. Estoy lleno de sombras, de noches y deseos, de risas y de alguna maldición. Mis huéspedes concurren como sueños, con sus rencores nuevos, su falta de candor. Yo les pongo una escoba tras la puerta, porque quiero estar solo con mi rostro de vos. Pero el rostro de vos mira a otra parte, con sus ojos de amor que ya no aman, como víveres que buscan a su hambre, miran y apagan mi jornada. Las paredes se van, queda la noche, las nostalgias se van, no queda nada. Ya mi rostro de vos cierra los ojos, y es una soledad tan desolada. La Cofradía de David fue un emprendimiento personal de Robert Schumann, cuyo fin era expresar sus opiniones estéticas para combatir a los filisteos enemigos del arte. Se expresaba a través de la Nueva Revista de Música, publicada desde 1834. En 1837 compuso las danzas de la Liga de David, a las que antepuso este epígrafe: el placer y el dolor van siempre juntos. Sé inocente en el placer y templado en el dolor. De esta obra, que lleva el número 6 de Opus, escuchábamos el número 2, que subtituló Íntimo. Interpretó Benjamin Fritz. Mario Benedetti fue redactor del semanario Marcha y de distintas revistas literarias. Participó en congresos y fue jurado de importantes certámenes. Fue director del Departamento de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Montevideo e integró el Consejo de la Casa de las Américas. Escuchemos su poema Defensa de la Alegría. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio,
de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría. Seguramente recordaremos el cuarto movimiento de la Sinfonía Coral de Beethoven, terminada de componer en 1824. El texto es el poema A la alegría de Friedrich Schiller. El mismo poema había sido adoptado por Franz Schubert en 1815 para su cantata del mismo nombre y existe una versión reducida en forma de lied que escucharemos interpretada por Rosella Giacchero, Federico Tibone y el coro de cámara de Torino dirigido por Darío Tabbia. Y así concluye la radioteca de los sueños de hoy dedicada al escritor uruguayo Mario Benedetti. Espero que hayan pasado tan bien el tiempo que duró este programa como yo lo he pasado realizándolo para ustedes. Pueden hacer las sugerencias que estimen oportunas enviando un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com. Muy buenas noches y muchas gracias. Hasta aquí compartimos
La Radioteca de los Sueños. Un programa de Francisco Torija Sane. Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Escuchamos esa secuencia